dado cuenta. Y hoy tenemos la conferencia que era ayer en la mañana, ¿no? Es un honor tener al profesor José David Cortés Guerrero presentando hoy la conferencia Las causas de la Revolución Mexicana, interpretadas por la prensa colombiana, ¿no? La militante Revolución Mexicana aquí en Colombia. El profesor José David Cortés Guerrero, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Historia, hizo el doctorado en el Colegio de México y la maestría en el Colegio de México y en la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus muchas publicaciones, voy a mencionar unas cuantas, si no le quito tiempo en su presentación, hizo muchas actividades. Se encuentra Curas y políticos, mentalidades religiosas e intransigencia en la diócesis de Tunja, 1881-1918, que se ganó el Premio Nacional de Historia de 1997. También ha editado libros como El Bicentenario de la Independencia, Legados de Realizaciones. Ha escrito otros libros como Los Maestros de Ciencias Sociales y hay otras publicaciones de Historia de América, de Historia de Colombia, de Historia y Geografía y muchos artículos y presentaciones en muchos lugares. Sin más, los dejo con el profesor Cortés y su presentación. Muchas gracias. Buenos días. Primero, disculpas por estado principio de la quitis, por eso ayer no pude acompañarnos como estaba previsto. Agradezco el acto de la invitación, también la organización del evento. De igual forma también agradecer al Colegio de México que apoya el evento. El Colegio de México, yo pasé varios años allí estudiando el doctorado en Historia. He de decir que yo no soy especialista en la Revolución Mexicana. Sí, algo en los primeros años del siglo XX colombiano, lo que yo trabajo esencialmente es las reformas liberales de mediados del siglo XIX, y lo que he profundizado en cuanto a historia comparada es las reformas liberales de mitad del siglo XIX en Colombia y en México. El interés de la presentación de la ponencia es tratar de desmontar algunas afirmaciones que se hacen sobre el desconocimiento que hay de la Revolución Mexicana a la par de la Revolución. Generalmente nosotros tenemos la idea de que la Revolución Mexicana tuvo impacto en Colombia desde los años 20 y 30, y esencialmente por la parte educativa con la figura de Vasconcelos y la idealización de algunos héroes sociales como Villa y Zapata y la lucha realista. Pero se afirma que en el momento de la revolución en Colombia realmente no había conocimiento sobre el proceso, y eso no es tan cierto. Yo voy a leer parte de la ponencia y otras las vamos a seguir hablando. En esta ponencia mostraremos cómo fueron leídas e interpretadas, así como imaginadas, las causas de la Revolución Mexicana por parte de los colombianos, particularmente aquellos que tenían la posibilidad de publicar en periódicos de amplia circulación. En una entrevista al periódico mexicano Milenio, en noviembre de 2014, un historiador colombiano indicaba, entre otras cosas, que la Revolución Mexicana afectó a la opinión pública colombiana, sobre todo en las décadas de 1920 y 1930, y que las autoridades colombianas, en el mejor de los casos, hacían ver a la revolución como una cosa de escaramuzas, como algo sin importancia para la mayoría ante el temor de que se diera un fenómeno similar. Preferían hacer la censura en cualquier información sobre el conflicto. Estas afirmaciones deben ser matizadas. Si bien es cierto que la revolución despertó el temor al pueblo de las élites colombianas, algo característico desde por lo menos la independencia, y que veían, bajo los efectos del miedo, que un fenómeno como aquel se replicase en el país, no parece ser cierto que hubiese censura de la información que daba cuenta de la revolución. Por el contrario, si bien en las páginas de los periódicos no abundaban las notas referentes al conflicto mexicano, tampoco ellas eran escasas. Pero no solo aparecían noticias sobre la revolución, especialmente los cabos, sino también columnas con opiniones, análisis e interpretaciones, tanto de publicistas y políticos colombianos como de extranjeros, tal vez de una cantidad que deseamos. Sin embargo, puede afirmarse que no es posible darse una idea cabal de la Revolución Mexicana a partir de lo publicado en la prensa,
debido, en parte, a lo fragmentado y descontextualizado de la información. Tampoco hemos encontrado intelectuales colombianos que pudieran dar cuenta del proceso revolucionario de manera detallada, por lo que hallamos son notas preocupadas por asuntos muy puntuales. En este texto veremos cómo sobre la Revolución Mexicana se escribió en el país, buscando explicar en un primer intento las causas de la misma. Planteamos la hipótesis de trabajo que las lecturas sobre la Revolución no son transparentes ni inmaculadas, sino que se hacen a partir del lente del desarrollo histórico colombiano. Es decir, las lecturas e interpretaciones de la historia colombiana servían como referente para leer e interpretar la Revolución. Sin embargo, aquí encontramos una dificultad, pues la década de 1910 en Colombia es la menos estudiada del siglo XX. Pareciera que ese descuido por parte de los historiadores y que afecta a la historiografía nacional se debiera a que se considera esa década, junto con la primera de la anterior centuria del siglo XX, como una proyección del siglo XIX. Esto lo afirmamos porque el desconocimiento del periodo dificulta la contextualización de las interpretaciones que se suscitó la Revolución Mexicana. Ahora, las visiones e interpretaciones sobre la Revolución Mexicana que tomamos acá son las que los publicistas colombianos construyen a partir de los cables de las noticias, a partir de artículos y ensayos de americanos, latinoamericanos que están escribiendo sobre la Revolución, y ellos hacen su interpretación. No queremos afirmar que las causas que los publicistas colombianos veían de la Revolución fuesen realmente las que motivaron el conflicto. Lo que nos interesa mirar es qué era lo que, según a su entender, ellos están viendo como causas. La primera es lo que denominaríamos como el caudillismo, pero que yo preferiría más bien como verlo el declive, el cansancio, el fin del fracaso del modelo de Porfirio Díaz. Un escritor que firmaba como PRU indicaba que las causas de la revolución debían ser vistas de manera estructurada, es decir, no eran inmediatas, sino que era necesario retroceder hasta por lo menos el siglo XIX. Así se remontaba hasta Benito Juárez, a quien si bien calificaba como un ejemplo por sus logros y proezas, no pudo quitarle a México el espor revolucionario representado en el caudillaje y la demagogia, de la que va a ser escuela moderna, es decir, México. Ejemplo de ese caudillismo era el de Porfirio Díaz, quien había gobernado el país casi 30 años sosteniéndolo en una paz bizantina. Pero esa paz bizantina lo que había mostrado era a Díaz como un hombre diestro en manejar una situación de terror que creó un ambiente de calma a fuerza de patíbulos y cautiveros. Y este caudillismo hereditario afectaba al país todo. Dice una cita textual larga: queda hoy el circo mexicano para el más afortunado gladiador o para el más hábil demagogo que comprenda la lengua azteca, porque téngase presente que las incipientes comunidades sudamericanas no siempre ciñen con la púrpura al más sabio, al más heroico, al más filántropo, al más leal de sus hombres, sino al que les hable en su lenguaje. En ocasiones, las más frecuentes, la lengua de la anarquía, la del favoritismo, la de los odios y rivalidades lugareños, la del interés particular y la de la especulación con los saberes públicos. En otra interpretación, siguiendo el orden de crítica al caudillismo como una causa de la revolución, se reprochaba la funesta política porfirista, a la que se calificaba como una camisa de fuerza impuesta a un pueblo revolucionario y falto de toda educación cívica. Pero esa camisa de fuerza no educaba ni civilizaba. Por el contrario, el indio mexicano era en 1909 idéntico al indio de 40 años atrás. En época de siniestro vandalaje, el alma mexicana, lejos de todo viento de libertad y de intensa vida cívica, amedrentada y cohibida, carecía de todo sano vigor de ser fuerte. En esencia, era México el mismo país enfermo y viciado de hacía medio siglo, con lo que se anotaba, aunque sin mayor rigor, que Díaz no había transformado la mentalidad mexicana a pesar del manto extranjero de ferrocarriles, minas y empresas de toda clase. Porque lo que aquí se juega es, si bien México es un país que va hacia el progreso, ese progreso no puede ocultar el espíritu mexicano, que es un pueblo bárbaro, un pueblo guerrero, un pueblo que desde sus orígenes prehispánicos es guerrero. Siguiendo con lo anterior, parecía no entenderse por qué motivo se insistía en que Díaz, a pesar de haber abandonado el poder, era visto como el único capaz de poner fin a la situación mexicana.
Esto puede verse, por ejemplo, en un texto en donde, a causa de la anarquía macabra, algunos solicitaban el retorno de Díaz a México. Díaz había salido al exilio y estaba en Europa, pero se indicaba que no era él ni nadie parecido quien pudiera solucionar los problemas del país, pues Díaz era no la solución, sino la causa de la desolación política social de México. Aquí hay un punto que pues, me parece importante en algún momento poderlo estudiar, y es cómo, ustedes saben, Santana, después de sus múltiples gobiernos, después de haber perdido más de la mitad del país en la guerra con Estados Unidos, sale al exilio y sale a Colombia. Él está en turbado movimiento y los conservadores mexicanos lo que hacen es buscarlo para que regrese al país. Con Díaz pasa algo similar, es decir, hay una intelectualidad, sobre todo el grupo que llaman los científicos, muy vinculado con Díaz, algunos empresarios, no tanto ya los estadounidenses, sobre todo los británicos, que lo que quieren es que Díaz vuelva al poder, como ser el único hombre capaz de solucionar los problemas que tenía el país, a pesar de las dificultades que ya se veían con la revolución, como con Santana, a pesar de haber perdido el 60% del territorio, es el único que puede salvar al país. Ahora bien, como les mencioné, en la prensa colombiana se tomaban algunos artículos de extranjeros, y algunos muy conocidos como Ugarte era un argentino ya antiimperialista, pero hay otros menos. Hay un sociólogo argentino que yo intentaba buscar en la pista, pero pues, seguirlo y no he concretado quién es, de nombre William Ancher, y toman a este personaje y sobre un artículo que él escribe sobre Díaz, pues hace la reflexión sobre, bueno, miren lo que está pasando con Díaz en México. Según la interpretación que aparece en el periódico El Tiempo sobre los textos de William Ancher, se afirma lo siguiente, partiendo de la siguiente pregunta: ¿es Porfirio Díaz realmente el pacificador de México? Todos creían que él era el único que podía llevar al país a la paz. Sin embargo, rápidamente se indicaba que la paz porfiriana era una comedia representada por una cuadrilla de dominadores a cuya cabeza figuraba ese hombre de genio diabólico que pudo engañar a todo el mundo y que había recibido elogios de personajes como Theodore Roosevelt o William Taft, los que fueron presidentes de Estados Unidos, pero que a la par había mantenido en la cárcel de Belén más de 5.000 presos políticos, además de otras atrocidades como las cometidas contra el club organizador del Partido Demócrata, las cuales parecen leyendas neronianas. Siguiendo a Ancher, se indicaba que quien viviera un poco de tiempo en México notaría la pobreza no de los mendigos, sino de quienes vivían del jornal. Su pobreza era mayor que las que se veían en Italia, España e Irlanda. Dice Ancher: en ningún país va el pueblo tan mal vestido y enseñando más su cuerpo desnudo, ni son tan malas las viviendas. Las condiciones de trabajo en la ciudad y el campo eran malas, con instrumentos rudimentarios. En ese orden de ideas se advertía que Díaz no fue el que creó esas condiciones, pero tampoco nada hizo para mejorarlas. Seguida cuenta, Ancher pasó a referirse a la tragedia de los yanquis. Claro, en Colombia no saben que no son los yanquis, sino los yaquis, entonces pues igual hay un desconocimiento, pero lo que les interesaba era mostrar. Y él toma a un etnólogo noruego, Carl Lundholm, quien escribió un texto sobre México desconocido, y para este personaje los yaquis eran una tribu caracterizada por su hermosura e inteligencia, pero para su desgracia el valle que ocupaban era muy fértil, por lo que se hizo necesario deportarlos y esclavizarlos despiadadamente, siguiendo, según Ancher, el principio porfiriano de no hacer ni sancionar nada que pudiese resultar desfavorable para los capitalistas que eran sus aliados. Ahora, se mostraba, siguiendo a Ancher en el periódico El Tiempo, que bien, sí, Porfirio Díaz aumentó el número de líneas de ferrocarril, pero eso también había pasado en Brasil y en Argentina, entonces que realmente no era gran cosa lo que había hecho Porfirio Díaz, y por el contrario, citando a el ministro de Hacienda, José Ives Limantur, decía: el mismo Limantur afirma que los ferrocarriles en México se construyeron sin orden y en un completo caos, pues se trazaron líneas donde no se necesitaban y en lugares donde sí se necesitaban no se construyó ninguna, todo porque lo que quería hacer Porfirio Díaz era pagar favores políticos, y por lo tanto enviaba líneas, construía líneas en donde
sus amigos y aliados políticos le dijeron. Otro punto que se toca, siguiendo esta crisis del régimen de Díaz, es el trato hacia los obreros. Ejemplo de ello fue la, entre comillas, masacre de Orizaba, en donde se aplacó la huelga de obreros de una fábrica de tejidos en Río Blanco, Veracruz, esto en enero de 1907. Según el periódico donde aparece esta nota, el periódico El Tiempo, en México no había ningún trato privilegiado ni para mujeres y niños en el trabajo. Ese orden de cosas no es otra cosa que la manifestación palmaria de lo que fue un bellaco cuando por sus malas artes y la ignorancia de un pueblo alcanza a enseñorearse de la primera magistratura. Pero solo aparece la referencia a esta huelga. Otra huelga muy conocida que es la de Cananea, yo buscaba en la prensa y no hay ninguna referencia. Insisto, lo que se quería mostrar era pues, esta imagen negativa de Porfirio. Pero ¿por qué quería mostrarse la imagen negativa de Porfirio en Colombia? Por el registro. Una de las leyendas de la historiografía colombiana es que Rafael Reyes, que gobierna el país entre el 4 y el 9, intentó imitar la administración de Porfirio Díaz. Pero la única explicación que se tiene sobre eso, porque realmente el reyismo es casi inexplorado en la historiografía colombiana, es que Reyes en su momento intentó prolongar el gobierno, la administración, el periodo presidencial a 10 años. Cuando él intenta hacer eso, pues sufre la presión del bipartidismo y pues él se ve abocado a renunciar en 1909. Entonces aquí es donde yo quiero mirar. Vean la crisis de Porfirio Díaz en México y miren lo que pudo pasar si un personaje como Reyes logra cumplir sus ambiciones. ¿Cuál? Perpetuarse en el poder. Entonces, la crítica al caudillismo y en específico al porfiriato tenía mucho que ver con la historia reciente de Colombia, pues en la primera década del siglo XX el entonces presidente Rafael Reyes había intentado copiar ese modelo. Esta afirmación requiere ser profundizada, pues poco se ha estudiado sobre esa presunta copia del modelo mexicano por parte de la administración reyista. Incluso pareciera que esa afirmación se hizo inicialmente por el intento del presidente colombiano de ampliar su periodo presidencial a 10 años. Si bien Reyes indicó en su momento que México bajo el gobierno de Díaz se convirtió en una manifestación inequívoca de progreso y civilización para América Latina por su gran adelanto material, en nuestro país algunos ya habían advertido sobre sus peligros y opinado sobre la falta de libertades y derechos del pueblo mexicano a cambio de ferrocarriles y capital extranjero. En ese orden de ideas se cuestionaba, como lo hizo Raimundo Rivas, que era un político colombiano liberal, cómo se intentó copiar en Colombia el modelo implementado por Díaz en México. Y políticos profesionales, que referían a los revistas, deslumbraron en Colombia las masas con la promesa de gobiernos que emulasen al del presidente vitalicio de México, cuya actuación pesaba en la vida nacional como supremo argumento de que bien podría inclinarse el gatillo del lado de la balanza del orden, aun cuando en el lema de nuestro escudo nacional figurase este como complemento y disciplina de la libertad. Pero la brillante apariencia de México encerraba en su seno germen de muerte. Colombia se había salvado de copiar el México porfirista porque ni su suelo es propicio al arraigo y crecimiento de esta maleza de los dictadores, y ni el general Reyes reunía todas las condiciones necesarias para ser un Porfirio hecho y derecho, ni como el mexicano tenía grandes glorias militares conquistadas en guerras contra enemigos exteriores, ni tampoco, dicho sea en justicia, la fría crueldad necesaria para suprimir por obra la muerte cualesquiera obstáculos. Es decir, Reyes no era ni el gran héroe como Porfirio Díaz, pero tampoco era ese dictador que era capaz de meter a cuanto preso político pudiese encargarse como en Belén. Pero la afirmación que se hacía, y esta es la explicación que yo quiero dar acá sobre esto, no debe ser tomada a la ligera, pues nos muestra cómo el civilismo colombiano había calado casi un siglo después de la independencia y 60 años más tarde del reformismo liberal. Es necesario recordar que los políticos colombianos desde el siglo XIX se vanagloriaban de seguir las reglas del juego democrático, de respetar las leyes, sobre todo la Constitución, y de respetar el presidencialismo. Es decir, era claro que en Colombia no tenían cabida ni los golpes de cuartel, ni los militares gobernando como tales, ni mucho menos los presidentes que quisieran perpetuarse en el solio de Bolívar.
En ese sentido, según Emilio Ruiz Barreto, otro político liberal, el porfirismo de Colombia no se había consumado porque el porfirio colombiano, es decir, Reyes, y todos los que lo respaldaban, esquilmaron tan profundo que cortaron hasta las claras cabras del rebaño, es decir, no tenían recursos con que modernizar el país. Y así sigue construyéndose la crítica hacia Reyes. La segunda causa que quiero mostrar sobre las posibles, sobre las posibles causas de la Revolución Mexicana son las características del pueblo mexicano. Otra causa fue explicada como posible de la revolución era la composición del pueblo mexicano y su historia. Se indicaba que el poderoso pueblo azteca había sido sometido por los españoles y esa esclavitud no había podido escapar. Incluso la revolución podía ser vista como episodios que apenas se explicarían por una violenta y vertiginosa regresión a la era de la conquista y a una de las sangrientas edades aztecas. Así se quería mostrar que México era por historia tierra de gentes bravas en la guerra. Para reforzar esta idea se usó como pretexto el hallazgo arqueológico de imagen del dios Huitzilopochtli y una leyenda en la que se indicaba que todas las ofrendas a aquel deberían ser sacrificios humanos, lo que hacía traducir que desde antaño en México vivían cruentas guerras sagradas, lo que le otorgó a ese pueblo la belicosidad impetuosa reflejada en la revolución. Ahora, como era suponerse, no hay ninguna descripción ni mucho menos análisis e interpretación del sistema de las guerras floridas ni su significado. A lo que les interesaba a los publicistas en el periodo, los mexicanos son violentos desde antes de la llegada de los españoles. En esa explicación, el indígena reconocía en el blanco un amo natural. Se afirmaba que en México las cuestiones nacionales, las necesidades del país, las necesidades de la vida pública, ocupaban el pensamiento de algunos hombres superiores, que la inmensa mayoría del pueblo ni los comprende ni los discute. En este sentido, en los tiempos de la Revolución, se reconocía la fuerza del componente indio-mexicano, pues estaba en todas partes y era la fuerza motora de México, inteligente, paciente, mal remunerado, despreciado y sumiso. En esa lógica, pues se sacaban los ejemplos de siempre: Benito Juárez, Vicente Guerrero, Altamirano, es decir, hay algunas excepciones a esto. Pero esta explicación tenía su otra cara, o sea, no solo mostrar el indio idealizado, sino mostrar el otro, al pueblo mexicano como bárbaro, el indio bárbaro, conducido por criminales, refiriéndose esencialmente a los líderes de la revolución. Y aquí es donde toman a otro autor, este sí muy conocido en México, que es Francisco Bulnes. Francisco Bulnes, intelectual, un historiador revisionista, porfirista, y toman un discurso que él pronuncia el 15 de noviembre de 1911 en la Cámara de Diputados. Ese discurso está lleno de críticas fuertes contra los líderes de la revolución. Bulnes dice, entre otras, que la revolución es una guerra de razas, que los intelectuales que guiaron la revolución son unos, como llamaremos en Colombia, estos tinterillos abogados de poca monta, que lo que hicieron fue ir a Estados Unidos a conspirar. Los tilda, entre otras cosas, de puñado de jefes de guerrilla, tropel ruidoso de demagogos, hábiles en el arte de la agitación, seguidos por una gran masa de chusma armada, desarmada, etc. Pero ¿por qué toman esta imagen? La explicación que nosotros damos está ya muy vinculada con la introducción que hicimos. En efecto, hay un temor de la élite colombiana a que esas masas en Colombia se levanten y repliquen lo de la Revolución Mexicana, pero pues eso no es nuevo, eso no lo despierta la Revolución Mexicana desde antes de la independencia, por lo menos con levantamientos como el del Congo, pues uno se da cuenta que las élites tienen miedo al pueblo, y por eso en los periódicos se hablaba, por ejemplo, de personajes como Zapata, que califican del bandido, quien ha publicado un manuscrito en el que declara su firme determinación de dar muerte a todos los ricos, en especial a los españoles. ¿Sí? O, por ejemplo, y esto es paradójico en esta parte, en 1915 se publicó una fotografía en el periódico El Tiempo y hay una interpretación de esa fotografía. La fotografía es aquella en la cual aparece Zapata sentado en la villa, sentado en la silla presidencial, están en el Palacio Presidencial, en la Casa de Gobierno de México. Está Zapata al lado y sus seguidores rodean una foto de Casasola. Y esta es la interpretación que dan de la fotografía.
Años más tarde, a través de la fotografía en donde aparecían Villa, Zapata y otros más sentados en la silla del Palacio Presidencial, se indicaba que era lamentable que una turba de descamisados llegase a ocupar tal lugar. A partir de la imagen se interpretaba el aspecto lumbrosiano de criminal nato del jefe Emiliano Zapata, aspecto físico que hacía temer sus intenciones de adueñarse del lugar que ocupaba Villa. Y si uno mira la foto, en efecto, pues Zapata está mirando en diagonal a Villa. De la interpretación, esto lo que quiere es matar a Villa y apoderarse del lugar. En términos más fuertes, se refería a que tal fotografía enseñaba a la es de un pueblo sumergida a la superficie en momentos de atroz confusión, y que era la representación del triunfo de la más bárbara demagogia. Es de anotar, esta es la interpretación que yo doy, que a pesar de las referencias a César el Hombroso, lo que haría suponer la referencia implícita a la escuela de criminología positivista italiana, no se ha avanzado en esa materia en la historiografía colombiana. Es decir, no se han elaborado investigaciones sobre la aplicación de dicha escuela en Colombia, si es que realmente tuvo alguna influencia. Lo que yo creo es el conocimiento. Se menciona a un autor nombroso, como pudo mencionarse a la Roja, pero realmente acá en Colombia esa escuela solo se aplica hasta finales del siglo XX, de la década del 20, lo cual es lamentable porque estudios como por ejemplo los que hace Elisa Stegman en México, pues para lo contemporáneo en Colombia sería por lo menos imposible de realizar. Zapata era vinculado con un dictador de la Tira del Sur, el que motivó la guerra tropical situada al sur de la Ciudad de México. Y esto de la guerra tropical, la tierra caliente, etc., quiero que lo tengamos en cuenta para un poquito más adelante. Volviendo a tomar a Bulnes dice, los que dirigieron la Revolución Mexicana son, pues, toda la decadencia, son morfinómanos, alcohólicos, marihuanos, cocainómanos, es decir, toda la del pueblo mexicano, porque pues para Bulnes lo que se necesitaba era disminuir ese sector radical y darle más fuerza a los sectores conservadores. Yo creo que es por eso es que toman a este autor, no lo ubican, no hacen ninguna descripción de quién es él, pero lo que hacen es publicar todo ese discurso. La tercera causa es el problema real, ya que si bien nosotros no hemos cuantificado cuántos artículos, cuántas cabas, etcétera, sobre la Revolución Mexicana y la prensa en esa época, el problema real es el que menos notas tiene. Pero paradójicamente, los colombianos que se refieren a la Revolución Mexicana, posteriormente a la Revolución, siempre lo muestran como el problema, es decir, la lucha por la tierra. Y del problema agrario, en los 7 años de prensa que nosotros hemos consultado, solo hemos encontrado 2 referencias. Y en una de esas referencias se hace alusión a Carranza, y lo que indican de una manera superficial es que en efecto hay un problema de distribución de la tierra en México, y no más. ¿Por qué creemos que hay una autocensura? Porque en efecto el problema de la tierra en Colombia desde el siglo XIX es tal vez el más álgido, y realmente a ellos no les interesa en la prensa, y esta es la prensa liberal, como el Tiempo, el Espectador, la más avanzada para el momento, no les interesa poner ese como el gran motivo, la gran causa de la revolución. Ahora, no solo eso, sino que también se desconoce lo que incluso en México se podría mirar que realmente el origen de la revolución, que es la sucesión presidencial. Sobre la sucesión presidencial no hay absolutamente nada en la prensa, no hay nada sobre la crisis del régimen en los últimos años, sobre las giras de Madero, sobre el plan de San Luis, no hay absolutamente nada, no se referencia el libro de Madero, la sucesión presidencial, nada, pero sí a las otras causas. Como les digo, sobre el asunto agrario solo hay 2 pequeñas referencias en 7 años, lo cual pues ya indica cuál era el temor de la élite colombiana. Ahora, el punto que más tiene, ya solo me quedan 5 minutos, pero es el que ustedes más conocen, el que más se le dio énfasis es el de la presencia de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque la Revolución Mexicana se lee a partir de la pérdida de Panamá. Es decir, cada vez que se habla de lo que está pasando en México, siempre el artículo, la nota, tiene una referencia de lo que pasó en Panamá, ¿sí? Entonces, si hay a pesar de que en 1914 se está firmando el Tratado Urrutia-Thompson, que es con el cual se
se vuelven amigos nuevamente Estados Unidos y Colombia, sí hay un desazón, por lo menos en la intelectualidad, por la pérdida de Panamá. Entonces todo lo que viene con México está vinculado con la pérdida de Panamá. Por ejemplo, dice, bueno, es que México va a ser prontamente invadida por Estados Unidos. Va a ser invadida por Estados Unidos porque el capital estadounidense y el capital británico no le interesa que los pozos petroleros y que sus inversiones en los ferrocarriles, por ejemplo, sean afectadas por la revolución. Pero entonces la lectura que se hace es, no, lo que va a pasar con México es, ¿qué pasó con Cuba y Puerto Rico en el 98? Va a pasar con México, pasó con Panamá en el 3, va a pasar con México en el 10, y los colombianos dicen, va a pasar con nosotros, porque nosotros tenemos la mala suerte de que las costas colombianas en el Caribe y en el Pacífico son las que vigilan Panamá. Entonces Santa Marta, Cartagena y Buenaventura van a caer en manos de los estadounidenses. E incluso hay una hipótesis, dice, entre más cerca esté el país del Canal de Panamá, la influencia de Estados Unidos va a ser mayor. Entre más lejos, inversamente proporcional, va a ser menor. Y lo que quieren es adueñarse. Ya hablaban de Nicaragua, se indicaba que en Nicaragua el presidente Díaz había sido colocado por Estados Unidos. Y se toma, y yo voy a leer unos minutos más, se toma una pregunta que le hicieron supuestamente a los presidentes de Colombia y Ecuador, entonces, por parte de un periódico estadounidense. El 14 de febrero de 1913, del periódico New York American, le preguntaban a Carlos Restrepo, presidente del país, lo siguiente: ¿no cree usted que los Estados Unidos tendrían razón en restaurar la paz en México? ¿No quiere decir esto que se pretenda ni desee una ocupación permanente? Esa era la pregunta. Ese mismo día, el secretario del presidente, Marcelino Rivera, respondió: se indicaba que el presidente del país, o sea, Restrepo, calificaba de ultraje a la soberanía la intervención de un Estado en otro, pues ello violaba el derecho y la justicia internacional. Esta misma pregunta también le fue hecha al presidente de Ecuador, Leonidas Plaza Gutiérrez, quien contestó que era inaceptable la intervención de un país en otro. Se concluía que parecía ser este sentimiento común en todos los países de América Latina. Y así, sobre esa pregunta, varios días aparecieron notas. Los presidentes latinoamericanos están en contra de la posible intervención de Estados Unidos en México, porque eso significaría la violación de lo que hoy nosotros llamaríamos como la libre determinación de los pueblos. Pero, más o menos un mes después, aparece una nota en el periódico El Tiempo diciendo: ojo con esa pregunta. Esa pregunta tiene lo que nosotros llamaríamos en Colombia la cáscara, ¿no? el doble sentido. ¿Por qué? Porque resulta que en el periódico estadounidense no publicaron las respuestas de los presidentes latinoamericanos, sino únicamente la del presidente Adolfo Díaz, la de Nicaragua, que fue el único que estaba de acuerdo en que Estados Unidos sí interviniera en México. Entonces se preguntan estos personajes: ¿por qué publicaron esa y no las otras? Y en algún momento dicen: lo que pasa es que el dueño del periódico es un gran magnate de los medios, que es William Randolph Hearst, que era el dueño de más de 26 periódicos, y es el promotor de la prensa amarilla en Estados Unidos, como que le interesa avivar las llamas y tener como un pretexto para que sus páginas se llenen de las noticias sangrientas en México. El asunto es que no van más allá. Resulta que Hearst tenía intereses económicos en México, beneficiados primero por Díaz y luego por Huerta, y además, pues claro, no lo van a saber ellos, es este gran promotor de la idea del ciudadano americano. Recordemos que Hearst es muchos años después el que motiva a Orson Welles para su película de Ciudadano Kane. Pero por lo menos él nunca se pregunta: ¿pero por qué este personaje quiere que en su periódico sí se ambiente una toma de México por parte de las fuerzas de Estados Unidos? Ahora, ya para ir concluyendo, por favor, 3 minutos. El mal ejemplo de México y las conclusiones. Otro aspecto que debe ser considerado importante revisar es cómo la Revolución Mexicana no debe ser un ejemplo a seguir. Paradójico, porque lo que yo he estudiado de la historia comparada a mitad del siglo XIX era
México hay que seguir ese ejemplo en cuanto a algunas de las reformas liberales. Hoy es la Revolución Mexicana, lo que pasa en México no se puede seguir. ¿Pero por qué? Porque se advertía que en ese momento no solo había guerra civil en México, también la había en una guerra en Venezuela, lo que era el sport favorito de todas las revoluciones y los cuartelazos. También estaba pronto a darse un conflicto en Ecuador. De igual manera estaban Haití, Brasil, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Perú en la línea. Si eso era cierto o no, no nos importa, pero el llamado de atención era: nosotros acabamos de pasar por una guerra en el 2000 días, acabamos de perder Panamá, nosotros llevamos más de 10 años sin paz. Es no solo reforzar esa idea civilista que viene desde el siglo XIX, sino proyectar algo que los historiadores colombianos contemporáneos a nosotros han vivido mucho, y es que los primeros 50 años del siglo XX fueron muy pacíficos. Uno comienza a encontrar acá como en la prensa ya se está construyendo esa idea de que, por favor, nada de dictadores tropicales, nada de cuartelazos, nosotros somos un país civilista, y por eso el ejemplo de México no debe seguirse. ¿Por qué? Porque nos daña ese récord de 10 años de paz. Incluso en alguna parte, tomando un cable, decían: Colombia está pronta a caer en una guerra civil, y le responden: ¿cómo es posible que esa fama del siglo XIX nuestra nos siga persiguiendo? Nosotros no somos como nuestros vecinos. Las conclusiones. El texto es mucho más largo, son más de 30 páginas, pero el tiempo realmente es corto. Como lo hemos revisado en otros textos, para el caso colombiano y revisando la historia del siglo XIX, en donde, por ejemplo, en medio de las reformas liberales del siglo XIX, México fue referente obligado, por ejemplo, con la desamortización en cuanto a la Revolución Mexicana, ese país dejó de ser un modelo digno de imitar y más bien ocupó un lugar de reflexión de publicistas y políticos colombianos, quienes veían, a veces con preocupación y muchas con desconocimiento, que los acontecimientos del país norteño podían difuminar y contagiar al que se creía modelo civil en la región, es decir, Colombia. Es de recalcar que quienes escribían sobre la realidad mexicana en la prensa no se preocupaban tanto por ahondar en el conocimiento para su análisis e interpretación de esa realidad, sino que están más preocupados para hacer un ejercicio de extrapolación en donde podían caer en exageraciones. Ahora bien, falta mucho por hacer. Además de conocer la forma como la prensa colombiana se leyó la Revolución Mexicana, vale la pena preguntarse por otros aspectos. Por ejemplo, revisar la historia diplomática para conocer lo que los agentes colombianos en la región informaban a Bogotá. Revisar también el impacto temprano que tuvo ese proceso en la intelectualidad colombiana, es decir, no contentarse con lo que pasó en las décadas del 20 y del 30 y la imagen generalmente idealizada que despertó sobre todo entre la juventud liberal y los primeros socialistas, esa imagen idealizada de la revolución, sino cómo fue asimilada por la juventud universitaria en la misma década del proceso, es decir, la de 1910. También falta mirar con más detenimiento la correspondencia entre la lectura de la revolución y lo que sucedía en el país. Por ejemplo, el problema agrario, ¿por qué se le da tan poco peso en la prensa? La relación con Estados Unidos, el indigenismo, que va a tener mucha fuerza en Colombia en los 50, la pauperización de los sectores populares. Además, vale la pena revisar las imágenes estereotipadas que los gobiernos revolucionarios proyectaron sobre Latinoamérica y también sobre Colombia. Por ejemplo, y generalmente yo sí pienso y termino con la cita de este historiador colombiano que entrevistaron en México el año pasado, la idea que la intelectualidad colombiana tiene sobre la revolución y es la que los gobiernos revolucionarios vendieron, a partir de, sobre todo, la época del cine de oro. Entonces uno puede preguntarse lo siguiente: conocemos las películas de la época de oro del cine mexicano, filmadas desde 1936, pero realmente en el país no aparecen comentarios a la trilogía, por ejemplo, de Fernando de Fuentes, que son Vámonos con Pancho Villa en 35, El prisionero 13 y El compadre Mendoza, donde en el final de Vámonos con Pancho Villa, restaurado por Leonel hace muy poco, cuestionaría la idea que se tiene, por ejemplo, del personaje como Villa. Tampoco la literatura. Un texto como el de Mariano Azuela, los de abajo, es muy leído en Colombia.
Yo, por ejemplo, en el colegio, yo leí Los de Abajo, yo no leí García Márquez en el colegio, pues era un autor censurado con los religiosos que yo estudié, pero sí conocíamos a Mariano Suela. Sin embargo, la intelectual ya conoce esa literatura. Por ejemplo, aquí una obra como la de Martín Guzmán no se conoce, La sombra del caudillo, y tampoco se conoce la película que hizo Bracho sobre la novela, que es una película del año 1960. ¿Pero por qué pasa esto? Las respuestas puede haber muchas, pero lo que deseamos llamar la atención es que incluso en la labor intelectual y los historiadores no logramos desprendernos de las visiones superficiales sobre ese México. Puede ser incluso, y eso es lo que yo creo que lo que nosotros tenemos son las visiones idealizadas, como las que tenemos de la revolución y sus héroes sociales, Villa y Zapata. Es decir, poco conocemos sobre la revolución, creemos que ella se limitó a la lucha por la tierra, relegando factores también relevantes como la sucesión presidencial, la confrontación entre los mismos grupos revolucionarios, la secuencia de la tradición liberal, la influencia de las potencias extranjeras, la Primera Guerra Mundial, para mencionar solo algunos aspectos. Bueno, yo con eso termino. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas, profesor Cortés? ¿Quieres tocar o llevar el micrófono? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo mismo voy a hacer una pregunta de una mirada como artista, ¿sí? Digamos que me gusta mucho la Revolución Mexicana, desde el punto de vista de, digamos, del cine y de un hecho histórico que Máximo logró. Me queda la duda y la percepción de que si me puedes aclarar lo de la cuestión del canal de Panamá, digamos, ese factor que tú planteas ahí, que describe sobre que el canal de Panamá fue un factor determinante para lo que pasaba en México, digamos, la influencia de la parte de México. Quiero que me aclare, o digamos, que me introducías qué era lo que pasaba con el canal de Panamá, o qué factor histórico determinaba esa parte histórica con respecto a lo que planteas con una parte de México. No sé si soy claro en esa parte. Y lo otro, me interesa mucho lo que nombraste del ciudadano Kennedy. Digamos, si me puedes aclarar si eso fue una acotación accesoria al discurso que estabas planteando con referente al referente histórico que estabas planteando. Sí, bueno, primero que nada le quiero felicitar, si bien llegué tarde, el segmento de su charla que escuché me parece de una excelente factura. Usted tiene no una presentación, sino tiene un proyecto de investigación de vasto alcance concerniente a la dinámica de relación entre México y Colombia en un sentido muy amplio, que en la cual las lecturas recíprocas constituyen uno de los vectores. Me parece que su presentación, su análisis es muy sólido, y en ese sentido tengo una pregunta. Quizás usted ya lo señaló en la primera parte de su conversación, pero me refiero a un tema importante que tiene que ver con la explotación petrolera. En toda la agenda de cuestiones y problemas para futuros estudios que usted señaló, esto no apareció. Y mi pregunta sería, ¿en qué medida usted puede identificar que hubo un conocimiento, una discusión en los ambientes colombianos con relación a la legislación petrolera mexicana? Lo que yo tengo detectado, por ejemplo, es que en los años 20, en particular entre 27 y 28, el agregado de asuntos económicos de la Embajada Colombiana en México se vinculó con la gente del Departamento de Petróleo mexicano, y
publicó en el boletín del Departamento de Petróleo Mexicano varios artículos relativos a la situación de la explotación petrolera en Colombia y cómo, a su juicio, Colombia debía tomar en cuenta la experiencia mexicana en torno a políticas nacionalistas. Pero esto después, 27-28, no tiene una réplica a continuación, ¿no? Los años 30. Entonces, esta era mi pregunta principal. Buenos días. Sí, mira, primero tengo un cuestionamiento sobre una generalización que hiciste al inicio de la exposición, al decir que el periodo, digamos, la década del 10 o las dos primeras décadas del siglo XX no se han estudiado porque son una extensión del siglo XIX. Entonces, yo creo que hay otras razones y me parece que es, digamos, una generalización pues, grande, muy vaga, digamos. Segundo, me gustaría saber cuáles periódicos se revisaron, porque parece que se hubieran revisado solamente los que tienen una tendencia a ser crítica al gobierno de Reyes en relación con Porfirio Díaz. Entonces, digamos, ver las posiciones que los periódicos tomaron, porque seguramente pues, la prensa era muy rica, desde el 19 los debates que se hacían en la prensa eran muy ricos, entonces mirar también de pronto las posiciones que se pudieran tomar a favor y en contra, digamos, de Reyes. Y finalmente, sobre los estudios sobre antropología criminal, que aquí efectivamente no se han hecho, sé que hay bastante información que, digamos, que se puede revisar sobre los debates, pues, digamos, sobre antropometría, etcétera. De hecho, hubo un departamento de policía científica que ya comenzó en la segunda década, digamos, de 1910 en adelante. Entonces, ese sí es un tema que está por revisar, pero las fuentes están. Yo he revisado ya algunas cosas. Entonces, pues, bueno, primero que todo, darle gracias al profesor Cortés por la exposición. Pues mi pregunta va a lo siguiente, es que en un momento Cortés menciona que los periódicos eran los más de pronto avanzados para la época y quisiera, digamos, preguntar sobre otras fuentes que ya desde el siglo XIX estaban hablando, digamos, periódicos socialistas como la Lacrana, el Granadino, no sé, para la época, qué periódicos hay, cuál era la visión, que digamos, me hizo un poco de falta en la revisión de prensa de esta época, porque pues ayudaría a enriquecer el relato, porque pues solo escuché, digamos, una visión algo liberal y tradicional del suceso. Bueno, gracias por las preguntas. Entonces vamos por partes. Voy a tratar como de responder como en una sola primero, como yo les comenté iniciando la presentación, ¿por qué abordar el tema? No es una excusa, pero yo soy especialista del siglo XIX. Comencé a trabajar historia de Colombia y tengo una posición clara en que realmente no tiene que abrirse a otros escenarios. Yo trabajo en un departamento de historia en la cual el eje es la historia colombiana, la estructura, son 5 cursos, pero yo, por estar en México, yo estudié en México el doctorado en historia, en México mi proyecto de tesis era hacer una historia comparada de las reformas liberales de mitad del siglo XIX con las colombianas con mexicanas. Yo al final me hicieron caer en cuenta que realmente es un ejercicio muy grande y pues el objetivo hay que ser un poco más práctico. Pero esa intención de hacer una historia comparada no desapareció. Yo llevo estudiando más o menos 10 años las reformas liberales colombiana y mexicana comparada, la desamortización, la tolerancia religiosa,
algo de matrimonio civil, todo el discurso envolvente. Y debido a que pertenezco a un grupo que dirige en el Colegio México el profesor Andrés Liga, pues he estado trabajando en la historia colonial alrededor de los concilios mexicanos, intentando compararlos con las asambleas religiosas en Colombia, concilios y sínodos. Eso es un asunto de temprana colonia y de tardía colonia, es decir, desde el 16 hasta el 18. Pero el asunto de la Revolución Mexicana surge porque México tiene como idea que hay tres grandes revoluciones: la independencia, la reforma, Benito Juárez y los liberales, y la Revolución Mexicana. Entonces yo quería proyectarme ese mente y mirar no tanto la comparación, porque no sé qué puede compararse la Revolución Mexicana con Colombia, sino mirar cómo había sido vista la Revolución Mexicana en Colombia. ¿Por qué motivos? Porque la intelectualidad colombiana generalmente tiene la idea de la Revolución Mexicana idealizada, es decir, el problema agrarista y verdad como Villa y Zapata, etc. Pero otra lectura de lo que pasa, otras causas realmente no son muy conocidas. Primero. Segundo, porque esa visión idealizada generalmente es desde los 20 en adelante, es decir, con los más revolucionarios, Vasconcelos, después del maximato, la administración de Cárdenas, y ya como la institucionalización de la revolución. Pero se ha afirmado constantemente que en Colombia la Revolución Mexicana, a la par de que el fenómeno se presentaba, como que no se veía, como que era algo que no nos tocaba a nosotros. E incluso por eso refería a este historiador colombiano, que quiero dar su nombre, decía, lo que hizo el gobierno, me imagino, en este caso Restrepo y después Concha, fue censurar. Entonces en la prensa colombiana no aparecía nada sobre la Revolución Mexicana, lo cual no es cierto. Además de los cables, que son las noticias, sí había interpretaciones sobre los cables. Ahora, aquí el asunto no es de que se siga la revolución como proceso, sino las interpretaciones que se construyen sobre él. Me parece que es lo más rico. Bueno, en efecto, claro, no todos los periódicos las contienen, y son los periódicos ya que para ese momento pueden considerarse que están adquiriendo cierta fuerza, El Tiempo y El Espectador, entre otros. O sea, yo quiero como contextualizar. ¿Por qué afirmo que esas dos primeras décadas del siglo XX son casi desconocidas? Pues es solo mirar los balances historiográficos que existen sobre eso, son prácticamente inexistentes. Soy profesor del siglo XIX, y una de las hipótesis que se dice es que el siglo XIX termina en la década del 20. Es como un siglo XIX largo al estilo de Eric Hobsbawm. Y cuando uno va a mirar, por ejemplo, el quinquenio, yo en este momento estoy acompañando un trabajo de grado de una historiadora que quiere mirar el problema de las reformas fiscales de Reyes. Pues ella ha hecho un balance historiográfico, y realmente lo que se ha encontrado es muy poco para lo que se dice sobre el proceso. Sí, es decir, el proceso, la idea que se tiene del quinquenio de Reyes es que es modernizador, que intenta emular al porfiriato, y esas críticas positivas aparecen. Sí, aparecen, es decir, en efecto Reyes en algunas notas vende el porfiriato así, y en la ponencia está, pero también está la otra, y es ¿qué es lo que puede hacer Reyes similar a Porfirio Díaz? Perpetuarse en el poder. Y cuando él propone prolongar a 10 años el periodo presidencial, pues la primera referencia es: este personaje va a hacer lo mismo que está pasando en México. ¿Y por qué hay un rechazo a eso? No porque se perpetúe en el poder, no porque se necesite no se necesita un gobierno fuerte, sino porque yo creo que ya esa idea del civilismo que viene del siglo XIX ha calado. Es decir, el presidente no puede, a su libre voluntad y por sus propios de sus intereses particulares, modificar la Constitución, porque eso es lo que intentó hacer él, ¿no? Bueno, este es el contexto ahora, como para que entiendan el porqué. Y que en efecto esto hace parte como una visión de largo plazo que yo quiero mirar con México. Yo realmente ya la historia de Colombia estoy trabajando muy poco, y estoy ya más trabajando en México, ya, y los estudiantes de historia que están acá yo he trabajado unos cursos sobre historia mexicana en el pregrado, porque me interesa tener más fuerza para hacer una comparación realmente profunda.
Entonces vamos a ver. Sobre Panamá, no es tanto el canal, aunque ya para la mitad del siglo de la segunda década del 10 está funcionando, sino lo que pasa con Panamá, es decir, la injerencia de Estados Unidos en la separación de Panamá hace ver, o es como la lupa o el lente con el cual se lee la posible intervención porque esa es una de las causas. Muchos dicen, los revolucionarios como conspiraron en Estados Unidos, recordemos que Madero y ellos tienen que huir a Estados Unidos, tienen que estar respaldados por Estados Unidos. De hasta a 100 años de cumplirse la intervención de Estados Unidos en Veracruz, entonces ahí está otro motivo. Ellos no leen que Wilson no veía con buenos ojos a un personaje como Huerta, sino es la intervención. Mira lo que pasó en Cuba, mira lo que pasó en Puerto Rico, y dicen, es una causa. Entonces, Panamá, como había sido sentida por Colombia, la pérdida, sentida entre comillas, realmente se ha demostrado que la pérdida de Panamá no causa ese gran revuelo, no despierta ese nacionalismo, pero para efectos del discurso es válido, es decir, como Puerto Rico, Panamá, cae en Nicaragua, mencionan un presidente títere, va a caer México, nosotros seguimos. Y esa hipótesis que plantean allí, entre más cerca de la zona del canal, más va a ser fuerte la influencia de Estados Unidos. Porque también se leen algunos intelectuales como Ugarte, argentino, que son antiimperialistas, Martí, etcétera, pues, ven que es posible que eso pueda pasar. Pero y la ponencia está también a otra vista. Nosotros vamos a ser amigos de Estados Unidos, ellos no van a hacer absolutamente nada, no tiene nada que ver con nosotros lo que pasa en México, no nos van a invadir, no van a utilizar la diplomacia de las cañoneras. Eso aparece también allí en el texto. Pero sí, como el espejo en cuanto a la influencia de Estados Unidos es Panamá, que es lo más cercano a nosotros. Sobre el personaje Hearst, lo que pasa es que se publica una pregunta que le hacen a Carlos Restrepo, que es el presidente. El republicanismo hasta ahora también está siendo estudiado como más fuerte, esos 4 años. Y la pregunta es si es válido intervenir en Estados Unidos, en México por parte de Estados Unidos. Entonces él responde no, el electorado responde no, otros responden no. Se dan cuenta de que en el periódico en Estados Unidos, en el New York American, no publican esa respuesta, sino únicamente la de Adolfo Díaz. Y dicen, lo que pasa es que el dueño de esos periódicos, que es un magnate de los medios de comunicación, Randolph Hearst, es un tipo que promueve la prensa amarilla, y pues lo que le interesa es cómo motivar ese tipo de noticias, pero no ven la otra parte. Entonces ya aquí tomo la interpretación, y es que Hearst tenía intereses económicos en México, apoyado por el Porfiriato primero y después por Huerta. Eso no lo menciona. En cuanto a lo de que motivó la película, pues bueno, ellos no lo saben porque obviamente es un hombre, pero sí, en efecto es el personaje que dice la historia Wells toma para elaborar este sujeto que es considerado como adalid del nacionalismo estadounidense, etc. Como lo menciona la otra Zuleta, pues sí, en efecto esto es un proyecto de larga duración donde estoy metido con México, y pues llego hasta esta parte de la revolución. Yo no quiero ir en los 20 y 30, aunque sea muy interesante, porque en ese ejercicio de historia revisionista que yo hago, pues vamos a comenzar a desmantelar muchas de las interpretaciones que los historiadores colombianos tienen sobre la revolución, que es la imagen idealizada que se tiene en la misma. Y ahí viene pues el asunto del petróleo. Cuando se hace referencia al petróleo, aquí se hace alusión exclusivamente a los intereses de Estados Unidos e Inglaterra en el país, o sea, en México. Pero falta mirar, porque para ese momento en Colombia se están comenzando a negociar algunas concesiones. Pues la concesión barco, por ejemplo. Entonces dice, bueno, la lectura que se tenga sobre el petróleo tiene que ver también con los intereses que aquellos que se han beneficiado por las concesiones tienen, pero no aparece de manera clara. Es decir, Estados Unidos, el capital estadounidense, algo del capital británico,
Para este momento, estoy hablando antes del 17, ya después del 17, pues ya hay más elaboración. No hay esa explicación ya tan explícita, es que aquí nosotros también estamos negociando petróleo con capital extranjero, entonces no nos interesaría, por ejemplo, un movimiento como el Revolucionario Mexicano, porque puede pasar lo mismo acá, es decir, que los salvaguardar, y sobre todo en un momento como en la Guerra Mundial, después del 14, donde el petróleo mexicano era muy importante para los ingleses, que estaban metidos en la guerra, estaban de plano en la guerra, y como los alemanes, pues nosotros todos sabemos que, aunque es puede ser una leyenda urbana de la historiografía, pues el famoso telegrama Zimmermann, y Alemania echándole ojo no solo a México, prometiéndole que si hacía que Japón se cambiara de bando, atacaban a Estados Unidos y le iban a devolver todo lo que Estados Unidos le quitó en la guerra del 47 a México, sino pues también los intereses que pudo haber tenido Alemania en el petróleo. Pero sí, las referencias que hay al petróleo es no por el caso colombiano, sino por el capital británico e inglés criticando ese capital en México. ¿Sí? Tenemos que mirar ya con más detenimiento si hay algunas notas donde de una manera abierta cuestionen o digan, no, pues es que nosotros también vamos a tener intereses petroleros aquí, extranjeros acá. Bueno, sobre las dos primeras décadas, insisto, realmente aquí nosotros hablamos del siglo XX, casi desde la década del 20, el movimiento obrero, el socialismo, pero porque yo hice esta afirmación sobre la ausencia de esos estudios que realmente uno va a mirar y no hay estudios de la aplicación de una escuela como la positivista italiana en Colombia. No quiere decir que no se puedan hacer, pero sería muy interesante porque ya los autores que hemos revisado para cuestionar a los dirigentes revolucionarios, sobre todo a Zapata, el que tenía más rasgos indígenas, vinculación indígena, que es curioso, cuando acá en Colombia de indígenas siempre hablan de Oaxaca, Puebla y Guerrero, pero nunca se menciona Morelos, que es el lugar donde surge Zapata. Utilizan ese tipo de expresiones. Yo pues, la pregunta que son hipótesis y trabas, bueno, la usan porque realmente conocían a la escuela, o como suele suceder, es que menciona un autor porque como para demostrar un plus de conocimiento más que otro, pero no necesariamente porque yo manejo. Pero si atrás dicen, no, en efecto no hay estudios, pero si hay las fuentes cómo hacerlo, pues sería muy interesante porque es un trabajo que no se ha hecho. La clasificación que hace esa escuela de distintos tipos de criminales, criminalinatos, bueno, etc. Y sobre las fuentes, claro, las ciencias son periódicos de amplia circulación. Nosotros comenzamos con periódicos liberales y conservadores. Falta pues mirar los otros periódicos, los que de otra forma pudieron defender la revolución. Los periódicos socialistas, como mencionan allí atrás. Pero insisto, esto es un ejercicio que se hace, no tanto porque sea mi interés meterme en la revolución, sino porque quiero dar una visión de larga duración sobre cómo nosotros vemos la historia mexicana desde Colombia. Creo que es eso. No sé si alguno no se siente contento con la respuesta o quiere una contrapregunta, no sé. Yo recibí una notita y De las redes. una notita diciendo, no de la oreja, sino como no van a estar todos los que van a estar, de que vamos a hacer una sola sesión hasta la 1. Con el profesor Herardo Bonilla y la profesora Carlota Casalina Sena. Entonces yo lo que propongo es que terminemos esto con estas preguntas y cambiar un poquito el formato, tomar tal vez 5 minutos, si el horario lo permite, y después invitar al profesor Bonilla y la profesora Sena que vengan a la mesa, hagan las presentaciones y las preguntas al final para todos, así podemos cumplir con el objetivo de condensar las 3 ponencias en la